Este es el primer vídeo de una serie acerca de la historia del feminismo. La lista de reproducción completa debería estar apareciendo ahora mismo en la esquina superior derecha de la pantalla. Existe una especie de leyenda urbana antifeminista que viene a decir algo así como que las feministas de antes sí que eran buenas de verdad, que con lo que hay que acabar es con el feminismo de tercera ola. Sin embargo, yo creo que lo que demuestra esto es el éxito que han tenido las campañas de revisionismo histórico feminista. Lo que trataré de demostrar a continuación es que el movimiento feminista ha estado radicalizado desde el principio, y que la existencia de tres olas diferenciadas es un mito. A lo largo de esta serie también intentaré demostrar que no le debemos ninguna clase de gratitud al feminismo, y que, de hecho, todas las victorias que se atribuyen las feministas fueron obra de otras personas. En primer lugar, si trazamos una línea de tiempo de acuerdo con el cronograma feminista, lo primero que llama la atención es la separación temporal entre la supuesta primera ola y el resto. El sufragismo comienza en el siglo XIX, y desaparece por completo en el año 28. Desde ese momento hasta la aparición de la supuesta segunda ola, hay una ausencia total de actividades feministas. Los ideólogos han intentado de todo para justificar este periodo de inactividad, pero la explicación real es mucho más sencilla. El sufragismo y el feminismo son dos movimientos diferentes. El primero desaparece cuando logra sus objetivos, y el segundo no empieza hasta el año 63. Las pruebas encajan con esta interpretación. Históricamente, el término feminismo no empieza a ser utilizado en la literatura hasta la segunda ola. Las sufragistas nunca utilizaron tal etiqueta, y todas las menciones de la época se refieren al uso arcaico de la palabra, que discutimos en un vídeo anterior. La palabra feminismo, en sentido etimológico, aparece por primera vez en el discurso eurocéntrico del siglo XIX como, fijaos, como un significante médico que describe en absoluto a las mujeres, en absoluto el movimiento de las mujeres, es decir, de lucha y de activismo de las mujeres en el siglo XIX, en absoluto. La noción de feminismo en el siglo XIX se refiere ¿a qué? Se refiere a la feminización del cuerpo masculino tuberculoso. Además, el movimiento sufragista era ideológicamente muy diferente al feminismo, y no cumplía con ninguna de las características de nuestra definición. Las sufragistas no se oponían a los roles de género, sino que, de hecho, los utilizaban para su propio beneficio. Let me give you an example. During World War I, the British government was having problems for some reason to getting men to volunteer to cross the channel and go into the meat grinder over there and face the mustard gas and artillery shells and life in the mud and the blood in the trenches. A campaign was started where they used women to hand out white feathers to men, which was a symbol of disgrace and shame. Look up White Feather Campaign, World War I. Whole history on it. It was Emmeline Pankhurst was the one that coordinated. She was one of the suffragettes. It was such a disgraceful mark to be called a coward as a man that literally tens of thousands of them died for it. No creían en el patriarcado, pues el concepto aún no existía, ni tampoco se adscribían a otros elementos teóricos característicos del feminismo, como el determinismo cultural. Por otra parte, según Nancy Cott, autora de Los fundamentos del feminismo moderno, el sufragismo no debe ser incluido como una parte del feminismo, pues el principio de igualdad no formó parte del movimiento en ningún momento de su historia. La inclusión del sufragismo como una ola del feminismo es fruto de una campaña de falseamiento de la historia por parte de las feministas de los años 60. El primer uso registrado de la metáfora está en un artículo del año 68 de Martha Liad, pero ella no inventó el término, sino que meramente documentó su uso. La respuesta acerca de su creación la encontramos en este otro artículo de Linda Nicholson, en que, básicamente, reconoce que se inventaron esta metáfora para poder presentarse a sí mismas como las herederas de una larga y honorable tradición feminista que, en realidad, no existía. La campaña tuvo éxito, y aún hoy en día la mayor parte de la gente cree que el movimiento tuvo un origen noble. En cuanto a la segunda y la tercera ola, no hay discontinuidad temporal entre ellas porque, de hecho, son la misma cosa. No existe ningún criterio real que distinga la una de la otra, y todas las características propias de la tercera ola ya estaban presentes en la segunda. A menudo se trata de justificar esta división recurriendo a la interseccionalidad y atribuyéndole el concepto de la tercera ola a Rebecca Walker, que escribió un artículo en el año 92, titulado Convirtiéndose en la tercera ola. Pero esta atribución es incorrecta.
Resulta claro por el uso que hace del término en su artículo, que solo estaba referenciando algo que había oído con anterioridad. El concepto de una tercera ola del feminismo viene del año 90, cuando Naomi Wolf estaba escribiendo su libro, El mito de la belleza, y no se acuñó para describir ninguna diferencia realmente existente, sino para llamar la atención. Well, I guess many people were sort of inventing the term at the time, but I remember kind of making it up. You know, for me, I hadn't heard it before. When I was finishing my first book, The Beauty Myth, and it was kind of an early exercise in if you build it, they will come thinking, because at the time I wrote The Beauty Myth, everyone was saying feminism is dead, no one's interested, it's over. And in fact, there was almost no activity on the part of young women especially. And second wave feminists were, you know, their mom's age. So I said at the end of the book, you know, there's going to be this third wave of feminism. And I sort of was hoping, well, you know, if I say it, maybe someone will join up, you know. And of course, other people like Rebecca Walker were also using the phrase at about the same time. What's the definition? You know, I don't think it really needs to have a rigorous definition. I've never been one who's a fan of labels. To me, it just means women who are younger, substantially younger than second wave feminists. Es bastante probable que, de hecho, la frase fuese utilizada sin llegar a popularizarse antes de eso. Basta darse una vuelta por los espacios feministas para ver cómo algunas feministas muy jóvenes se definen a sí mismas continuamente como la cuarta o incluso la quinta ola, con el único propósito de sentirse diferentes y llamar la atención. En conclusión, no han existido tres olas claramente diferenciadas en el movimiento. Las sufragistas no eran feministas, y el feminismo real empieza en el año 63 y se mantiene ideológicamente constante hasta la actualidad, con muy pocas variaciones en su comportamiento. Vamos a hacer una pausa aquí, y en el próximo vídeo hablaremos acerca de cómo el feminismo no consiguió el sufragio universal. El enlace a la lista de reproducción está en la pantalla final.